Bueno, cordial saludos a todos. Para los que no me conocen, yo soy Elsa Cuervo, oncóloga radioterápica de la Clínica Imbanaco de la ciudad de Cali, y vamos a dar continuidad al módulo de tumores ginecológicos. Voy a hablar principalmente de tres presentaciones: una hipertermia combinada con quimioterapia y radioterapia para evaluar eh, la supervivencia global en pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado. La segunda es el impacto de la preservación de la médula ósea en cuanto a toxicidades hematológicas y también toxicidades gastrointestinales en pacientes con cáncer de cuello uterino tratadas con radioterapia externa. Y la tercera es la importancia pronóstica de la conversión negativa del ADN de alto riesgo del virus del papiloma humano en pacientes tratadas con cáncer de cuello uterino. Comenzamos. Entonces, la primera charla es acerca de hipertermia combinada con radioquimioterapia concomitante para pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzados, estadio 1B a 4. Esta es una presentación de la Universidad de Yatón de China. Como antecedentes, que es importante, pues ellos comienzan su presentación diciendo que en el año 99 el Instituto Nacional de Cáncer define que las mujeres con cáncer de cuello localmente avanzada se debe considerar de forma fuerte tratamiento concomitante con quimiorradioterapia. Desde ese entonces, este tratamiento, la concomitancia de radioterapia más quimioterapia, es el estándar de tratamiento para pacientes con cáncer de cervix localmente avanzado. Y en los 90 iniciaron ensayos clínicos, y uno en particular donde comparaba la radioterapia sola con la radioterapia combinada, ya sea con quimioterapia o hipertermia, o tratamiento trimodal quimio-radio hipertermia para pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado, y se incluyeron resultados a 15 años en cuanto a supervivencia. Como muestra la tabla, pues la supervivencia medida en meses pareciera ser mucho mejor cuando se combina la radioterapia con quimio, la radioterapia con hipertermia y en el tratamiento trimodal. Es por eso que este grupo se plantea el estudio, y además se tiene en cuenta también una publicación que salió en el 2000 del grupo holandés, donde hablan de los beneficios de la hipertermia combinados con la radioterapia. Ellos que evaluaron la supervivencia global a 3 años y el control de la enfermedad. También como objetivos secundarios evaluaron la supervivencia global a 12 años y el control local a 12 años. Y como pueden ver, pues siempre las cifras van mucho mejor en el tratamiento combinado de hipertermia más radioterapia. Para comprender un poco en qué consiste lo de la hipertermia, lo que ellos explican, o los estudios que uno revisa sobre hipertermia en el tratamiento de pacientes con cáncer, es que cuando se somete el cuerpo a unas temperaturas elevadas, en promedio a 40 grados, de 39 a 41, pues hay una vasodilatación general y por ende hay una vasodilatación de los vasos del tumor. Si hay una vasodilatación, hay aumento de la oxigenación, lo que conlleva que los pacientes o estos tumores sean mucho más radiosensibles y más quimiosensibles por esta reoxigenación, llevando esto a qué? A que las respuestas sean mucho mayores tanto a la quimio como a la radioterapia, aumentando los radicales libres y así inhibiendo la reparación del DNA y llevando a destrucción celular de las células tumorales. Entonces, a partir de este principio, que es como lo describen de una forma relativamente sencilla, es donde ellos plantean que si se combina la hipertermia con el tratamiento estándar de quimio radioterapia en pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado, probablemente haya mayor beneficio. El objetivo del estudio era evaluar si la hipertermia combinada con la radioquimioterapia podría producir una mejora en la supervivencia en los pacientes con cáncer de cervix localmente avanzado, estadio 1B a 4, y no aumentó la toxicidad en dicho tratamiento. En cuanto a los materiales y métodos, ellos reclutaron casi 450 pacientes, a la final se aleatorizaron 435, 218 para el brazo de quimio radio y 217 para el brazo del tratamiento trimodal. Al final, para el análisis del protocolo por las pérdidas del seguimiento y por pacientes que suspendieron, quedaron 191 para el brazo de quimio radio y 182 para el brazo del tratamiento trimodal. Los criterios de inclusión que utilizaron fueron pacientes con edades comprendidas entre 25 y 70 años, con un Karnofsky mayor de 70, como ya lo he mencionado, estadios entre 1B y 4 del FIGO del 2009. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no es de la FIGO actual.
que no hayan recibido previamente ni radioterapia ni cirugía, que tengan confirmación histológica de cáncer escamocelular de cervix y que no tengan ninguna de las contraindicaciones para ninguno de los tratamientos, ni para radioterapia, ni para quimio, ni para hipertermia. Y además que tengan normal el hemograma, la función renal y la función hepática y que no tengan otros tumores concurrentes. En cuanto a los criterios de exclusión, entonces que se haya realizado de manera incompleta alguno de los tratamientos, o la radio o la quimio, o que se haya realizado menos de 2 fracciones de hipertermia y que hayan tenido pérdida del seguimiento. Los criterios de valoración que ellos utilizaron, los primarios, era valorar la supervivencia global a 5 años y la toxicidad tardía. En cuanto a los criterios secundarios, valoraron la supervivencia libre de recaída locorregional y la toxicidad aguda. ¿Cómo describen el tratamiento? Entonces, la radioterapia. Dieron 50 grays a pelvis, ya sea a 1,8 o a 2 grays por día, 5 días a la semana, concomitante con cisplatino más 5-FU, y al finalizar, braquiterapia, 5 grays por fracción, entre 4 y 5 fracciones a punto A. Ellos no describen bien qué técnica utilizaban para la braquiterapia, pero he de suponer que como era puntos A, pues era braquiterapia 2D. En cuanto a la hipertermia, entonces lo que llevaban era la temperatura corporal o de la zona pélvica a un promedio de temperatura de 40 grados, ¿sí? Durante 60 minutos, 2 veces por semana, hasta un total de 6 fracciones. Y describen que la radioterapia siempre se realizaba 1 hora después de la hipertermia. Esto es una tabla simplemente para mostrar un poco las características de la población. Importante tener en cuenta en esta tabla que muchas de las pacientes estaban comprendidas entre estadio 1B y 2B, la minoría eran 3A4, que la mayoría tenían tumores mayores de 4 centímetros y a la mayoría también los tratamientos eran 3D, pocos hicieron IMRT. Esto es importante tenerlo en cuenta más adelante para el análisis multivarial y univarial. ¿Qué arrojaron los resultados? Entonces, que hubo una mejoría significativa en la supervivencia global a los 5 años de 72.3% versus 81.9% en el brazo del tratamiento trimodal, siendo esto estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el tratamiento trimodal mejora la supervivencia global a 5 años. Y a pesar de que hay una mejoría también en los porcentajes en cuanto a la supervivencia libre de recaída, a 5 años esto no fue estadísticamente significativo. Acá abajo simplemente están las curvas donde podemos ver lo que reflejan los resultados, cómo la supervivencia global se mantiene, siendo esto estadísticamente significativa, mientras que en la supervivencia libre de recaída local, aunque vemos que hay una mejoría con la hipertermia, da la sensación que al final las dos curvas se van a juntar. Entonces, por esto no es estadísticamente significativa, aunque sugieren que si hubiera un N más grande de pacientes, a lo mejor esta diferencia hubiera sido mucho más notoria. Ahora les mencionaba que en cuanto al análisis unimultivariable, pues hay unos factores que se tienen que valorar de forma independiente, como son el estadio y el tamaño tumoral, porque estos tienen impacto en la supervivencia global de manera independiente, tanto, como les digo, en la supervivencia global como en la supervivencia libre de recaída. En cuanto a la toxicidad, que era uno de los criterios también de valoración, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa para ninguno de los dos grupos, ni para toxicidades agudas ni para toxicidades tardías, que uno tendería a pensar que a lo mejor con la hipertermia puede haber más toxicidad, pero no. En lo valorado y en lo que se revisé de los artículos, no hay ninguna diferencia cuando se adiciona este tratamiento. Entonces, para concluir, la hipertermia combinada con la radioquimioterapia mostró beneficios importantes en la supervivencia global a 5 años en pacientes con cáncer de cervix localmente avanzado. No hubo diferencias en cuanto a toxicidad aguda o tardía en ambos grupos. Y ellos dicen que se podría considerar la hipertermia como un tratamiento efectivo adicional al manejo estándar de estos pacientes, y que el estadio fijo y el tamaño tumoral son factores pronósticos independientes para este tipo de pacientes, entonces que habría que analizarlos por aparte. Esto es todo con esta primera presentación. Pasamos a la segunda. La segunda evalúa el impacto de la preservación de la médula ósea
en toxicidades hematológicas y también gastrointestinales en pacientes con cáncer de cuello uterino tratadas con radioterapia interna. Esto es del Hospital de Júpiter en Mumbai, India. Comienzan simplemente diciendo que ya es conocido que el 30% de las pacientes que reciben tratamiento de quimioradio experimentan toxicidades agudas grado 3 o mayores y que la IMRT, guiada por tomografía, ha demostrado un potencial para reducir las toxicidades hematológicas agudas de la quimiorradiación. El objetivo primario del estudio era evaluar la toxicidad hematológica en pacientes con cáncer de cuello uterino tratadas con IMRT o con 3D. Y los objetivos secundarios era mirar el análisis dosimétrico de la médula ósea del intestino y comparación de análisis de toxicidades gastrointestinales en los dos brazos. ¿Qué criterios de inclusión utilizaron? Un Karnofsky mayor de 70, confirmación histológica de un carcinoma de cervix invasivo, realizar tratamiento concomitante seguido con braquiterapia, estadio clínico de 1B a 4A y una depuración de creatinina mayor de 50 mililitros minutos. En los criterios de exclusión, que no fueran pacientes llevadas a histerectomía, que no tuvieran compromiso paraórtico, ya que al tener el compromiso paraórtico, pues se suponía que uno tenía que tener un campo extendido y esto generaba más toxicidad y pues no se podía comparar en este momento con este estudio, y que no tuvieran alteraciones hematológicas al momento del inicio de la radioterapia. La metodología, entonces, fue un estudio prospectivo, aleatorizado fase 2, que reclutó pacientes desde diciembre del 2017 a diciembre del 2019. Reclutaron 102 pacientes, excluyeron 22 y a la final quedaron 80 pacientes, 40 para el brazo de la IMRT y 40 para el brazo de la 3D. En cuanto a la radioterapia, pues se utilizó simulación con TAC, con cortes de 2.5 milímetros en supino, cada paciente con un protocolo personalizado de simulación, utilizaron protocolo de vejiga, recibieron 50 Grays a la pelvis y concomitante con cisplatino y al final 3 o 4 fracciones de braquiterapia. En cuanto al contorneo de la médula ósea, pues ellos hacen varias anotaciones, dicen que es difícil hacer una delimitación correcta con la sola tomografía, que por ende uno debería utilizar imágenes funcionales como el PET para poder delimitar la médula ósea activa, porque tendemos a sobreestimar los volúmenes delimitados como médula ósea, y esto es verdad. Yo creo que la mayoría que lo hacemos a diario, generalmente delimitamos cómo está la figura roja y no como está la morada, porque esto conlleva más tiempo, conlleva dedicación y porque si no se tiene un estudio funcional, pues a veces es difícil hacer esta delimitación de forma exacta. En cuanto a los constraints, utilizaron constraint para médula ósea V10 menor de 88, V20 menor de 80, V30 menor de 65 y V40 menor de 45. Y para el intestino, el que utilizamos la mayoría, que es V45 menor de 195 centímetros cúbicos. En cuanto a las características de la población, pues teníamos pacientes más o menos entre 56 y 59 años que recibieron aproximadamente 5 ciclos de quimioterapia, todas recibieron 50 Grays a la pelvis y braquiterapia 24 Grays entre 3 y 4 fracciones. El tiempo de tratamiento fue inferior a las 8 semanas y la mayoría eran estadios clínicos entre 2 y 3. Y en cuanto a la histología, la mayoría tenían o presentaban carcinomas escamocelulares. Ya entrando en los resultados, entonces, al evaluar estas pacientes, ¿qué concluyeron? Que a pesar de que con la IMRT casi que en la mayoría de los parámetros se ve un beneficio importante, ellos encontraron diferencias estadísticamente significativas solo para toxicidades relacionadas con neutropenia y para toxicidad gastrointestinal relacionada con diarrea, siendo estas estadísticamente significativas. Cuando entran al análisis dosimétrico de la médula ósea y de los constraints que valoraban, pues como ustedes pueden ver, la mayoría están mucho mejores en las pacientes que realizaron tratamiento con IMRT versus las que realizaron tratamiento con 3D. Y es importante acá anotar que la dosis media para las pacientes que trataron con IMRT era de 32, mientras que las que trataron con 3D era alrededor del 40. Lo mismo sucede para el intestino. Hay mejoría importante en las pacientes tratadas con IMRT comparadas con las que recibieron tratamiento con 3D.
en dosis máximas pareciera que la IMRT estuviera a favor. Acuérdense que cuando se hacen las planificaciones con IMRT, pues se ven unas puntas que a veces ahí pueden llevar las dosis máximas, a veces no teniendo unas consecuencias tan importantes en toxicidad en la clínica, pero sí es importante saber que, o los que hacemos tratamientos con IMRT, que la toxicidad disminuye de forma significativa, y aunque clínicamente a veces no pareciera ser tan notoria, sí lo es. Ya hablando del cubrimiento objetivo, o sea, del PTB, no hubo ninguna diferencia significativa porque la 3D sigue teniendo un buen cubrimiento para lo que queremos tratar, a pesar de que se irradian más los órganos que no queremos irradiar. Entonces ellos también lo concluyen, que en cuanto al cubrimiento del PTB no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. Ellos son enfáticos en recomendar estas dos publicaciones. ¿Por qué? Porque son claras en el beneficio de tratar las pacientes con cáncer de cuello uterino con técnicas de MRT e idealmente guiadas por imagen, donde se ve una mejoría en la toxicidad tanto hematológicas como gastrointestinales. Entonces los traigo y se revisaron porque es verdad que son muy claros en las recomendaciones y en las comparaciones dosimétricas de las dos técnicas. ¿Qué definen ellos como limitaciones del estudio? Que las toxicidades agudas no resultaron en un aumento significativo del tiempo total de tratamiento, o sea, pudieron cumplir, hacer tratamiento de quimio, radio, más braquiterapia en menos de 8 semanas en todas las pacientes, a pesar de tener toxicidades, y que también una limitación importante es que el impacto clínico del beneficio dosimétrico de la IMRT a veces no es tan evidente, porque tú puedes tener pacientes con neutropenias que no sean neutropenias muy graves y que las puedas seguir tratando, o pacientes con síntomas gastrointestinales, diarrea, que la manejas médicamente y no tienes que parar, entonces a veces ese impacto clínico no es tan notorio como si lo es a nivel de dosimétrico, o si uno valora con un hemograma, o si valora simplemente la clínica de la paciente. Y que se requieren imágenes funcionales para poder delimitar con precisión la médula ósea activa. ¿Qué concluyen? Lo que ya sabemos, que la MRT para la médula ósea muestra beneficios sobre la 3D, que esta logra reducir el volumen irradiado tanto de médula ósea como de intestino con adecuada cobertura del objetivo, y que con la IMRT hay una reducción de las toxicidades agudas, hematológicas y gastrointestinales, llevando esto a una mejor tolerancia del tratamiento con quimio-radio. Entonces, con esto concluyo la segunda presentación y voy ya a dar paso a la última, que es hablar sobre la importancia pronóstica de la conversión negativa del ADN del virus del papiloma humano de alto riesgo después del tratamiento en pacientes con cáncer de cuello uterino. Esta es una presentación del Hospital de Nanjing en China. ¿Cuál fue el objetivo del estudio? Simplemente evaluar el valor pronóstico de la conversión del virus del papiloma humano de alto riesgo después de que una paciente es sometida a tratamiento. ¿Qué llamaron ellos tratamiento? O cirugía radical o tratamiento con quimiorradioterapia. Ellos reclutaron 112 pacientes que al diagnóstico tenía el DNA del papilomavirus de alto riesgo positivo. Como les dije, las llevaron a cirugía radical, que fueron la mayoría. Eso me hace suponer que eran estadios más iniciales, o tratamiento con quimio-radio. No especifican por qué se decantaban con uno por la otra, simplemente dan el número total de pacientes que recibieron uno u otro tratamiento. Y el virus del papiloma humano fue detectado antes del tratamiento, después del tratamiento y en el momento de la recaída o de las metástasis. En cuanto a resultados que tenemos, que 84%, o sea, 75% de las pacientes tuvieron BPH negativo después del tratamiento. Y 28 pacientes, o sea, 25% fueron BPH positivo, es decir, BPH persistente. Para desglosar un poco esto, entonces, de estas 112 pacientes, 91 fueron llevadas a cirugía. De estas 91, el 75% negativizaron el BPH y el 24% tuvieron BPH persistente. En el grupo de quimio-radio fueron 21 pacientes, 71% negativizaron y 28% fueron BPH persistentes. ¿Qué tenemos para concluir con estos resultados? Pues de las 25 pacientes que presentaron metástasis o recurrencia, 13 pacientes tenían BPH positivo, persistente, y 12 negativo. Entonces se queda uno ahí sin saber si esto es un factor que puede predecir la recaída o que puede predecir las metástasis, no es muy claro.
Lo que sí es que parece que tener un BPH persistente que no negativice, parece que tiene un factor de impacto para estar asociado con mayor posibilidad de presentar recurrencia o metástasis, y 11 pacientes que negativizaron presentaron recurrencia o metástasis, pero no se documentó reinfección. Entonces no hubo ninguna diferencia significativa en los dos grupos en cuanto a negativizar o no negativizar BPH. No hubo una correlación significativa en la conversión del BPH con la de la paciente, con el estadio FIGO y con el tipo histológico. Y en el análisis univariado, lo que ellos dicen es que realizar un tratamiento y después tener BPH negativo estaba estrechamente relacionado, al parecer, con una mejora en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global en pacientes con cáncer de cuello uterino. ¿Qué concluyen? Que el BPH negativo, o sea, hacer esa conversión de positivo a negativo después del tratamiento, parece estar asociada a una mejor supervivencia libre de progresión y una supervivencia global, que tener un BPH positivo post tratamiento parece ser un factor de pronóstico peor y alto para riesgo de recurrencias o metástasis, pero que hacer una monitorización continua para pacientes después del tratamiento de BPH parece que tiene un impacto para las que son positivas o persistentes, porque parece que al estar haciendo un análisis de este BPH se está más alerta y se pueden detectar más oportunamente las recaídas o las recurrencias, pero no tiene ningún valor a las que negativizaron seguirlas, porque inclusive hay pacientes que recaen o que presentan metástasis y si no se pudo demostrar la reinfección. Ellos finalizan diciendo que se deben realizar más estudios prospectivos con un mayor número de pacientes y multicéntricos para poder responder la pregunta del estudio que ellos se plantearon al inicio. Con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias. Yo quedo atenta a cualquier cosa. Ahí les dejo mi correo electrónico por si en algún momento me quieren contactar. Esto es todo. No más me queda agradecerle, como siempre, a ACRO por la buena labor que ha hecho, por intentar siempre abrir estos espacios académicos para que todos podamos tener acceso a la información y a las cosas nuevas que están saliendo, y a la COR por la ayuda que nos ha prestado para poder realizar este Best of Astro. Muchísimas gracias y eso es todo.